Hermanos, amados, estamos ahora en la clase número 15 de la primera epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto. Y estamos en el capítulo 12, en el versículo 9, y vamos a seguir tratando el don de fe, este don del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias por la fe. Te damos gracias por los dones del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, por la redención de nuestras almas y por habernos puesto en tu camino, recibiendo tu verdad, como tú dijiste, tu palabra es verdad. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación con respecto a este don precioso del Espíritu Santo, el don de fe. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando se estudia este don, podemos acceder a numerosos ejemplos de hombres y mujeres que ejercitaron la fe dada por Dios y vieron grandes resultados en sus vidas al obedecer a Dios. La vida del patriarca Abraham nos provee algunas de las grandes lecciones de fe. Y fue esa fe que causó a Abraham a ser declarado justo por Dios y a tomar la decisión de dejar la ciudad de Ur de los Caldeos donde vivía y partir caminando en un viaje hacia una tierra que nunca había visto, lo cual muestra que la fe requiere respuesta activa. De hecho, en la vida del creyente la fe puede producir los resultados más prácticos e importantes para su futuro, a fin de bendecir no solo a su descendencia, sino a muchos otros. La fe de Abraham es un ejemplo de respuesta que agrada a Dios, pues obedeció saliendo al lugar que había de recibir como herencia sin saber a dónde iba. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como nos muestra el libro de Hebreos capítulo 11 en los versículos 8 y 16. Así, la fe de Dios se refiere a cosas bien concretas, bien prácticas, y que tiene grandes consecuencias para los propósitos eternos de Dios. Por ejemplo, puesto que la fe proviene de Él, tiene relación con lo sobrenatural.
con muchas instancias de obras milagrosas para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Así, en el libro de Éxodo, podemos leer de la provisión del maná para sustento, del endulzamiento de las aguas amargas de Mara y el brote de las aguas de la roca en Refidim. El don de fe opera en la vida de aquellos que confían en las promesas de Dios y dan los pasos de obediencia necesarios que les permiten caminar hacia la manifestación de esas promesas, aunque sea sin saber cómo y cuándo eso ocurrirá. Y algunas de esas promesas ocurren en la vida, pero otras son para el tiempo del milenio o la eternidad. El don de fe tiene distintas o diferentes operaciones y manifestaciones. De hecho, es conveniente resaltar que Dios ha establecido condiciones que gobiernan esas manifestaciones de la fe. Por ejemplo, en la provisión sobrenatural de Dios para proveer necesidades físicas y financieras para la economía de su pueblo, existe una importante condición y que aparece descrita por el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículos 8 al 10, y que nos dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Y aquí le está hablando Dios a creyentes, empezando por el pueblo de Israel. Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. El alfolí es como el cofre donde se reciben la ofrenda y los diezmos. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. A ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Es una verdad de tanto valor, tanto valor. En los años me ha tocado ver casos de gente que se resiste a esto, que no creen, que dudan, y sufren tremendas consecuencias. Pérdida. Es
como que sus finanzas estuvieran en saco roto. Es muy triste, porque ahí está el Señor dando tremendas promesas y diciendo, pruébenme en esto. Y como a veces he escuchado en los años de parte de algunos pastores o creyentes que dicen, o bien uno le diezma a Dios o le diezma al diablo. ¿Cuánta gente que ha trabajado toda una vida llegan al final de sus días y de pronto una enfermedad le acaba con toda su finanza? Tienen que vender su casa, vender un auto, qué sé yo. Qué distinto el que está bajo la protección del Señor en esa área, en el área financiera. En otro pasaje del Nuevo Testamento, es Jesucristo mismo quien fija la condición para recibir gran bendición de parte de Dios. Lo cual aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y leo el versículo 29 y 30, que nos dice, hablando de Jesucristo, de cierto os digo que no hay nadie, que haya dejado a padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La condición es puesta para todos, y la promesa de bendición de recibir 100 veces más es dada por Jesucristo a aquellos que lo han dejado todo para confiar en el Señor. A creyentes así, tal como Abraham, Dios les da fe para gran bendición, de una fe que permite grandes avances en la extensión del reino de Dios. Esa extensión obviamente requiere finanzas, ya sea para enviar misioneros, para plantar iglesias, para abrir orfanatos, para proveer para los pobres, como lo hacemos nosotros en la iglesia, con el ministerio de panes y peces. Y también, en nuestro caso, para abrir colegios y hogares para ancianos, como lo hemos hecho recientemente. Entonces, estar atento a la condición, a las condiciones que pone Dios con respecto a bendición en el área financiera. También, permiso, hay otra área en la cual el don de fe es impartido sobrenaturalmente, y es en la salud. Cuando opera conjuntamente con dones de sanidades, como existen tantos ejemplos en la Biblia, tanto en el ministerio de profetas como Elías y Eliseo, en el Nuevo Testamento con Jesucristo y sus apóstoles. Eso sí, en este tema de la salud hay varios aspectos
a considerar que espero que el Espíritu Santo les dé no solamente conocimiento, sino que también revelación para vuestro crecimiento en la fe. El primer aspecto a considerar es que la voluntad de Dios para los creyentes es que tengan buena salud. Esto es enseñado a través de las Escrituras. Desde el libro de Génesis, la pregunta inicial que surge es: ¿y de dónde vienen las enfermedades? Ya en Génesis 1:26 se nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre toda la tierra. En Génesis 1:28 aparece: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla o sometedla. Desgraciadamente, nuestros primeros padres perdieron ese dominio con la caída en el jardín del Edén, lo cual incluyó pérdida de salud, sujeción a las enfermedades, tal como se nos muestra en los primeros capítulos del libro de Job, en que se revela que el diablo es el agente de enfermedades, aflicciones y destrucción. Sin embargo, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se nos enseña que lo que Adán y Eva perdieron es restaurado por Jesucristo para todos los creyentes. Los que somos de la fe de salvación del Señor, que fuimos comprados con su sangre preciosa y redimidos del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Y quiero citarles algunas escrituras para que no solo las leen, sino que las mediten y le pidan al Espíritu Santo que se haga realidad en sus vidas. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro, a quien el Señor usó para manifestar grandes sanidades, lo puso así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Esa escritura es la que nosotros pusimos a la entrada del edificio principal de nuestra iglesia en Providencia. Y por sus llagas habéis sido sanados. De hecho, ya en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios ha salido recién de Egipto, aprende enfrentando situaciones difíciles
que ya han salido del dominio de las tinieblas y de los sufrimientos de las enfermedades de los egipcios. Así, cuando 3 días después de haber vivido la salvación con el cruce del Mar Rojo y haber empezado a caminar por el desierto, se encuentran con las aguas amargas en Mara, cuando todos están muy sedientos. Entonces, en esa situación que parece imposible, Moisés, varón de fe, clama a Dios y éste le responde. Leamos entonces este pasaje tan importante de Éxodo capítulo 15 y leo del versículo 22 al 27. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargo en hebreo. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Les dijo: si escuchas, aquí están las condiciones, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tremenda promesa. Siempre las promesas tienen condición. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esta misma promesa la reitera Dios en Éxodo 23 y en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Les leo primero Éxodo 23, versículos 25 y 26, que dice: pero serviréis a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril, y alargaré el número de tus días. Tremendas promesas de Dios para nosotros los creyentes. Lean, mediten Éxodo 23, versículos 25 y 26. Y leo Deuteronomio 7, versículo 15, que nos dice: apartará Jehová de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre todos los que te aborrezcan. ¿Qué les parece?
tremenda promesa de Dios. Bueno, mediten estas escrituras, léanlas y medítenlas, y la próxima semana vamos a seguir leyendo escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento que tienen relación con este precioso don del Espíritu Santo, el don de fe. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén y amén.